Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Soy TV, mi nombre es María José Regada y el día de hoy vamos a conversar sobre una situación preocupante que tiene que ver con el desempleo, visto desde la necesidad de las empresas. ¿En qué casos esto ocurre? ¿Deben demostrar cuáles son las necesidades y en qué caso los trabajadores también tienen derecho a apelar? Todo esto se lo vamos a consultar al abogado y experto en temas laborales, Cristian Becker. Bienvenido, Cristian, a Soy TV. Muchas gracias, María José. Un gusto estar acá contigo. El gusto es todo nuestro y bueno, para comenzar esta entrevista me gustaría que nos pudieses explicar un poco más a qué se refiere cuando hablamos de despidos por necesidad de la empresa en rangos generales. Claro, la palabra necesidad hace referencia a necesidades económicas, es decir, que la empresa, por factores que pueden ser externos, como de competencia, o factores internos, como la modernización de los procesos, requieran reducir el personal. Por lo tanto, de ahí viene la palabra necesidad, porque es una necesidad precisamente económica de la empresa de prescindir de ciertos puestos laborales. Y dentro de los despidos que están establecidos en el Código del Trabajo, se puede decir que es el despido menos sancionatorio o menos perjudicial para el trabajador. Porque si el trabajador tiene cierta antigüedad laboral, va a poder optar a una indemnización por años de servicio, que en general es un sueldo bruto por cada año de servicio y fracción que sea superior a 6. Por ejemplo, 6 meses. Por ejemplo, un trabajador que tiene una antigüedad de 1 año y 5 meses podría optar a una indemnización por año de servicio, es decir, un sueldo bruto. Pero si tiene una antigüedad de 1 año y 6 meses o más, podría optar a 2. Si tiene 2 años de antigüedad y fracción superior a 6, serían 3 años de servicio y así sucesivamente. Y adicionalmente el empleador tiene que pagarle una indemnización adicional que se llama indemnización sustitutiva del aviso previo, cuando no le da la anticipación necesaria de 30 días. Es opcional para el empleador avisarle al trabajador con 30 días o bien comunicarle en el acto y despedirlo inmediatamente, pero le tiene que dar un sueldo extra por no haberle dado este aviso. Por eso que esa indemnización se llama indemnización sustitutiva del aviso previo. Yo diría que el despido por necesidad de la empresa es muy distinto a los otros despidos, que son los despidos disciplinarios. Por ejemplo, el trabajador que no se presenta a trabajar por más de 2 días consecutivos sin justificación. El trabajador que se ausenta 2 lunes consecutivos a trabajar sin justificación alguna. El trabajador que se mete en una riña a golpes con otros trabajadores. O el trabajador que llega en estado de ebriedad. O el trabajador que falta la probidad porque hurta o roba al empleador. En fin, una serie de conductas que son reprochables y que se encuentran en el artículo 160, no dan derecho a ninguna indemnización, ni los años de servicio, ni la sustitutiva del aviso previo. En cambio, la necesidad por el despido por necesidades de la empresa sí da derecho a la indemnización cuando el trabajador tiene una antigüedad de a lo menos 1 año y no se le ha dado suficiente aviso, esto es, con 30 días de anticipación. Además de, por supuesto, en todos los casos hay que pagarle los días trabajados y las vacaciones pendientes. María José. Cristian, ¿qué pasa si la empresa a donde estemos desempeñándonos finalmente dice, ok, sí, necesitamos despedirlos por necesidades de la empresa, pero pasa un mes, por ejemplo, y contratan nuevo personal? En ese caso, el trabajador al enterarse de esto, ¿puede demandarlos? ¿Tiene algún respaldo legislativo para apelar a este despido que claramente entonces no era justificado? O sea, realmente no había necesidad de sí inmediatamente contrato a nuevas personas para que sustituyan mi cargo. Claro, es muy típica la situación que tú planteas, María José. De hecho, hoy en día con el uso de Internet es fácil constatar que el empleador a veces despide e inmediatamente publica la oferta en sitios como Laborum o LinkedIn y obviamente produce la indignación del trabajador porque se da cuenta que la causal ha sido falsamente invocada. En ese caso estamos en presencia de un despido injustificado. Lo que tiene que hacer el trabajador es tener mucho cuidado al momento de firmar el finiquito. Porque cuando firma el finiquito, este generalmente se encuentra redactado en términos tales que
impide cualquier demanda o reclamo posterior. Por lo tanto, lo que debe hacer el trabajador es hacer una reserva de derechos. Con la reserva de derechos, que ojalá la haga redactada con la asesoría de un abogado, porque no puede redactarla en términos generales, tiene que ser específica de su situación laboral particular para que tenga efecto legal. Y gracias a esta reserva de derechos va a poder recurrir a tribunales dentro de un plazo legal que es muy breve, apenas 60 días contados desde la separación de la empresa, y podrá reclamar lo que se denomina despido injustificado. ¿Qué es lo que podrá obtener ahí? Podrá obtener, si es que no le pagaron, sus años de servicio, el mes de aviso y una sanción adicional que es un recargo del 30% sobre los años de servicio si es que demuestra que ese despido fue injustificado porque realmente esa vacante, esa plaza de trabajo fue completada por otra persona o por lo menos la empresa busca hacer aquello porque lo publicó en Internet, publicó la oferta laboral, por lo tanto la causal deviene en injustificada. Ahora, para los empleadores, lo que recomendamos nosotros es que las cartas de despido tienen que ser bien redactadas, porque no hay ninguna otra oportunidad de defensa para el empleador. Es la única oportunidad legal que tiene el empleador de manifestar los motivos del despido. ¿Y cuál es el error más común? Tomárselo a la ligera y pasarle el trabajo al contador y decirle, redáctame la carta de despido. Y el contador usa un formato antiguo que tiene guardado en su computador o descarga un formato de internet que es general y ocupan esa carta y esa carta tiene un problema. Esa carta no contiene los hechos, solamente contiene el artículo legal, la causal legal, y eso no basta, porque yo tengo que decirle al trabajador en la carta, usted está despedido por el artículo 161, ¿cierto? Porque ahí está la necesidad de la empresa, por tal y tal razón, y ahí yo voy a los fundamentos fácticos. La empresa en el año pasado, en su balance de utilidades, reflejó una disminución del 30 o el 20% respecto al año anterior. El departamento de ventas tiene una disminución de las ventas en tales términos. Nuestra cantidad de trabajadores en el departamento que usted trabaja ya no se justifica porque el nivel de ventas bajó proporcionalmente, por lo tanto estamos recortando los puestos, etcétera. Entonces yo estoy especificando la causal, estoy señalando hechos puntuales. Y eso es una carta que está bien hecha. Y una carta bien hecha impide un juicio y, por lo tanto, costos importantes para el empleador. Abogado, en el caso de que la carta de despido simplemente, por ejemplo, diga ya, es por necesidad de la empresa, pero adjunte, no sé, pantallazos, por ejemplo, de medios nacionales que digan que la economía está difícil, que la tasa de desempleo ha aumentado. ¿Eso pueden ser medidas probatorias para justificar el despido por necesidad de la empresa? O como usted bien dice, se necesita con pruebas, a ver, más serias y que sean propias de la empresa para justificar estas razones. En ese sentido, ¿cómo se opera? ¿Puede ser contingencia o necesariamente se tienen que entregar detalles del proceso económico que está viviendo la empresa en particular? Claro, muy buena pregunta, porque en la práctica se observa que muchos empleadores lo que hacen es citar condiciones genéricas del mercado. Por ejemplo, lo que pasa ahora en Huachipato. Pueden decir que la industria del acero se encuentra complicada a nivel mundial, etcétera. Y eso, la verdad, es que sirve para dar un contexto a la carta, pero nada más. Eso no es una justificación. La justificación tiene que ser los motivos internos de la compañía. No se puede solamente señalar que el sector económico se encuentra en dificultades o que el país tiene dificultades económicas. Eso sirve solamente como un contexto. Y la verdad es que esa es una causal que está fundada de manera genérica, ¿ya? Y lo que va a hacer el juez laboral, si es que esto lleva a juicio, va a decir, ¿sabe qué? Usted no justificó en detalle, en concreto, por qué don Juan o doña María fue despedido. Y eso es lo que hay que hacer. Entonces, como te decía, sirve como un contexto, pero hay que entrar a detallar específicamente por qué el departamento donde se desempeñaba la persona ya no se justifica que tenga tal y tales personas. Y en ese sentido, sí es muy bueno contar con el apoyo contable, donde el abogado laboral le puede preguntar al contador que le hable sobre números y le diga, oye, ¿cómo están las ventas en tal departamento, en tal sección donde estamos despidiendo a esta persona? Y de esa manera se acredita que realmente es por ese motivo.
abogado, pero en caso de que la gente no haya tenido este conocimiento, porque sabemos que muchas veces los trabajadores no entienden o no manejan lo legal y les piden que por favor firmen la carta de despido, ¿cierto? O mejor dicho, la notificación, porque en muchos casos, ¿cierto?, prefieren hacer lo que usted mencionaba, que es entregar una pequeña indemnización por no haber tenido los 30 días de aviso previo. El trabajador o trabajadora lo firma y luego se entera de esto, pero ya transcurrieron los 60 días. ¿Hay alguna forma de apelar pensando en que nos estén viendo y digan, a mí me pasó justamente esto, pero no sabía que me tenían que probar de una manera fidedigna y apegada a lo que está pasando en la empresa, sino más que nada me entregaron información general? ¿Hay alguna forma, abogado, de demandar pasado el tiempo establecido? Claro, mira, antes de entrar a responder la pregunta, es importante aclarar que una cosa es la carta de despido y otra cosa es el finiquito, ¿ya? Ya. La carta de despido no importa si el trabajador la firma o no. La carta de despido tiene efecto inmediato, ¿ya? Y la carta de despido tiene efecto desde que el empleador la envía, no desde que la recibe el trabajador. Por lo tanto, los efectos de la carta son inmediatos. Esta carta puede ser de dos formas. El despido es inmediato, a partir de hoy, o el despido es en 30 días más. Si el empleador elige hacer el despido de forma inmediata, con efecto inmediato, debe además darle el mes de aviso al trabajador. Pero si decide avisarle con 30 días, entonces el trabajador debe seguir presentándose a trabajar. Si el trabajador deja de presentarse a trabajar, entonces podría cambiar la causal de despido y pasar a ser un despido por ausencias injustificadas. Y en ese caso el trabajador no tendría derecho a los años de servicio. Por lo tanto, los trabajadores tienen que saber que cuando les dan la carta de despido por necesidades de la empresa y les dan la anticipación de 30 días, deben presentarse a trabajar. Ahora, respondiendo a tu pregunta sobre los plazos, mira, este plazo la verdad es que no es tan corto porque son 60 días hábiles. Los días hábiles laborales son aquellos que van de lunes a sábado, exceptuándose los feriados. Y como sabemos, en nuestro país tenemos muchísimos feriados. De hecho, tenemos tantos feriados que me parece que tenemos alrededor de 20 feriados en el año. Entonces, en la práctica, estos 60 días vienen a ser algo así como 75 días corridos, es decir, 2 meses y medio. En este plazo, el trabajador puede buscar en internet, hay suficiente material. En nuestra página web de beckerabogados.cl colocamos artículos todo el tiempo explicando estas materias, son de libre acceso, gratuito, y ahí va a encontrar que el trabajador puede agrandar este plazo simplemente poniendo un reclamo en la inspección. Después de que a mí me han comunicado el despido, yo puedo poner un reclamo en la dirección del trabajo, donde manifiesto mi disconformidad con los motivos, porque yo estoy dentro de la empresa y yo veo que realmente la empresa está funcionando de manera normal y que mi puesto de trabajo no obedece realmente a una necesidad de la empresa, sino que obedece a un problema muchas veces de llevarme mal con la jefatura, de llevarme mal con otro trabajador. Muchas veces el empleador utiliza la necesidad de la empresa porque no quiere recurrir a otro despido, porque no lo puede probar. Entonces es muy fácil ocupar esta causal sin perjuicio de que es la más costosa también para el empleador, porque el empleador debe pagar, como decíamos antes, los años de servicio y el mes de aviso, pero es muy fácil, es muy rápido para el empleador aplicarla. Entonces lo que puede hacer el trabajador es recurrir a la inspección del trabajo y ahí ese plazo que conversábamos de 60 días se suspende. Se suspende desde el día que yo ingreso el reclamo hasta el día que me citan al comparendo ante la inspección. Por regla general, porque hay una regla especial que está al final del artículo 168 que dice que en ningún caso ni por ningún motivo el trabajador podrá demandar transcurridos 90 días. ¿Por qué dice esta advertencia de los 90 días? Porque desde que yo interpongo mi reclamo en la inspección hasta el día en que me citan a comparendo podría pasar un plazo bastante largo porque la inspección del trabajo a veces está muy saturada de trabajo. Entonces yo siempre debo estar observando estos dos plazos, 60 y 90, si es que interpuse mi reclamo. Es una cosa de repente un poco compleja para algunos abogados que no se dedican especialmente al derecho laboral computar este plazo. Por eso es que lo mejor es estar siempre dentro de los 60 días, pero finalmente, yendo al centro de tu pregunta, si transcurrió el plazo legal, no se puede hacer nada, ¿ya? La ley establece estos plazos para darle seguridad jurídica a las partes, para darle certeza a la sociedad en cuanto a los derechos y obligaciones para que las partes puedan tener
absoluta seguridad sobre los derechos laborales de ambas partes. Interesante lo que dice, porque así también van evaluando el tiempo que tienen para poder hacer uso de sus derechos, ¿cierto? Porque, claro, aquí hay que analizar las dos partes, tanto la de la empresa como la del trabajador, y eso es sumamente importante. Abogado, sabemos que usted es experto en temas laborales y me gustaría también que pudiésemos analizar a qué se debe principalmente esta alza en la tasa de desempleo y si es también una oportunidad quizás para las empresas de disminuir también su tasa de trabajadores, si es una oportunidad para ellos de hacer reformas internas y si eso está dentro de lo correcto. Usted lo mencionó, sabemos que hay crisis importantes a lo largo de todo el país, tenemos lo que está ocurriendo en Huachipato, ayer el diputado Enrique Lee nos comentó lo que estaba pasando con Proempleo en Arica, entonces la situación es bien compleja y en ese caso, ¿en qué quedan las personas? Porque ellos están hoy día en un stand-by, no tienen claridad de lo que va a ocurrir y de qué forma ellos también pueden protegerse legalmente de la situación que están viviendo. Claro, mira, nosotros como cultura, como país, tenemos una noción muy proteccionista del trabajo y eso tiene pros y contras. En principio se ve como una muy buena idea proteger al trabajador en exceso. Pero ¿cuál es el problema de esto? Si tú estableces un sueldo mínimo alto, en este minuto es 500.000 pesos y se pretende seguir elevándolo, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, especialmente las pequeñas empresas, no pueden cumplir con tanta exigencia normativa porque no les da el presupuesto. Para las grandes empresas, estas normativas no son problema y me parece que es racional y justo que se apliquen estas normativas a las grandes empresas. Pero ¿qué pasa con las pequeñas empresas? No pueden cumplir con tanta exigencia, entonces le quita dinamismo al empleo. Y con tanta regla, con tanta exigencia que se le coloca al empleador, afecta especialmente a la pyme y eso le quita dinamismo al mercado laboral. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, ellos tenían como objetivo principal proteger el empleo, pero al ser tan proteccionistas, impiden que los empleadores contraten a personas. El mejor ejemplo de esto es contrastarlo con la economía norteamericana. En Estados Unidos, el empleo es muy dinámico. Los trabajadores pueden ser despedidos en cualquier momento, casi por cualquier causa, lo cual uno podría ver como algo negativo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que eso hace que los empleadores, por otro lado, sepan que pueden contratar a cualquier persona en cualquier momento sin amarrarse, por decirlo de una forma más coloquial, legalmente por tanto tiempo, por tantos años con el trabajador, porque eso es lo que le pasa a muchas pymes, que a veces tienen un trabajador que tiene muy malas conductas, que tiene muy mal rendimiento, pero la empresa no puede despedirlo porque no tiene caja para pagarle los años de servicio. Y eso es porque nosotros con el tiempo hemos ido perdiendo dinamismo laboral. Yo pienso que es clave para poder bajar la tasa de desempleo, flexibilizar las normas, especialmente para las pymes, para que así haya más dinamismo. Excelente mensaje y reflexión también porque hemos conocido el difícil momento también que están viviendo las pymes que justamente explican lo que usted está haciendo alcance, que para ellos cada día es más difícil entregar oportunidades laborales porque no alcanzan, no pueden solventar los sueldos y mantener en pie la empresa. Entonces, también es un punto muy interesante de evaluar, sobre todo para quienes están legislando, para quienes están pidiendo estas modificaciones, entendiendo que no todas las realidades son iguales y que la pyme sí es una fuente importante para el empleo en nuestro país. Muy importante, cumplen un rol ahí trascendental en la economía también de Chile. Abogado, se nos pasó volando la entrevista, pero no quiero despedirlo antes de que pueda entregarnos una reflexión final para todos quienes nos están viendo y por supuesto también que los invite a seguirlo a usted y que siempre tiene la disposición de compartir sus conocimientos con nosotros aquí en Soy TV. Muchas gracias, María José. Bueno, como reflexión final, invitar a los empleadores y a los trabajadores a informarse permanentemente, a utilizar las herramientas gratuitas que pone a disposición la Dirección del Trabajo. Los trabajadores pueden poner reclamos a través de la Dirección del Trabajo con su clave única, es muy cómodo, lo pueden hacer desde su computador, desde su celular,
Lo mismo para los empleadores que tienen problemas con los trabajadores, sepan que también ustedes pueden dejar una constancia en contra de un trabajador, porque esto no se trata de tener un sesgo y pensar que el trabajador siempre está bien y el empleador siempre está mal. Hay que ver caso a caso, hay que ver qué es lo que pasa. De repente hay ciertas empresas en las cuales hay trabajadores que tienen conductas que son muy atrevidas, muy insolentes, que crean un ambiente laboral muy hostil. Entonces, el acoso laboral, que es un tema muy caliente hoy en día, especialmente con la ley Karin, puede provenir de todas partes, puede provenir del empleador, puede provenir también del trabajador. Entonces es importante que estemos informados y utilicemos las herramientas que da la Dirección de Trabajo para poder intervenir entre las partes y finalmente cuando surge el conflicto, surge la necesidad, contratar a un especialista, porque los abogados estamos metidos desde el derecho aeronáutico hasta el derecho marítimo, estamos metidos en todas las actividades que existen y cada rama del derecho tiene su especialidad y especialmente el conjunto histórico de sentencias y fallos judiciales que van formando los criterios y eso solamente lo conoce un abogado experto. Así que yo los invito a visitar nuestro sitio web y utilizar nuestros recursos que son de especial utilidad para los empleadores. María José, muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a usted, abogado, por habernos acompañado el día de hoy. Espero volver a verlo aquí en Soy TV para abordar más temas de importancia para nuestra audiencia. Así que muchísimas gracias. Y yo me comienzo a despedir entonces de todos ustedes quienes nos acompañaron durante esta entrevista. Los invitamos, por supuesto, a continuar con la programación de Soy TV y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Chao, chao.